amado Padre Celestial, Señor, estamos reunidos hoy día, Señor, para glorificar y honrar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites iniciar este fin de semana, Señor, adorándote, glorificándote, Señor, escuchando tu palabra, Señor, palabra que nos alimenta, Señor, en estos tiempos tan necesitados, Señor, en estos tiempos en la cual hemos visto muchas cosas que han hecho daño a la humanidad, Señor. Pero también hemos visto tu mano, Señor. Hemos visto tu misericordia, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú consueles cada persona afligida. Y te pedimos, Señor, que tú nos des paz a todos, Señor. Queremos glorificarte como a ti te gusta, Señor, de la mejor manera, reconociendo tu sacrificio, Jesús, en la cruz, reconociendo el valor de tu muerte, Señor, en la cruz. No somos nadie, Señor, si tú no estás al frente de nosotros. No somos nadie si tú no eres el centro de nuestras vidas, Señor. Oh Padre, sé tú en este día, Señor. Sé tú en este servicio, Espíritu Santo. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos mostrarle al mundo de ti, Jesús, de tus maravillas, Señor. Sé tú en este servicio, Padre. Unge nuestras voces, unge las manos de nuestros músicos, Señor. Unge a nuestro pastor, Señor, que sea de bendición para esta nación, Señor, te lo pedimos. Queremos ser un ejemplo y reflejo de ti, Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos del dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella.
Muy buenas tardes, querida y amada iglesia. Un saludo a lo largo de esta señal que llega a sus casas, a sus hogares. No nos olvidemos de estos elementos importantes: el visor, la mascarilla, que son instrumentos muy importantes para cumplir con los requisitos que nos pide las leyes de sanidad. El alcohol. Un saludo, querida y amada iglesia. El tema de esta tarde, de este fin de semana, es transformación. Cuando hay una ley física, una ley química, una ley biológica, una ley social, debe pasar por tres elementos importantes. La primera de ellas debe tener un sustento en base a la ciencia. La segunda, que los datos en la experiencia tomada deben ser verídicos, deben ajustarse a la realidad. Y tercero, debe haber evidencias de los resultados para que se considere que es una ley aplicable al desarrollo de una comunidad. Voy a poner un ejemplo. Las vacunas. Debe tener un sustento científico, una vacuna, ¿verdad? 2, los datos en la experiencia de la toma de muestras de la vacuna tienen que ser verídicos, tienen que ajustarse a la verdad. Y tercero, tiene que haber una evidencia de los resultados. Eso ha funcionado a lo largo de toda la historia de la raza humana. Voy a utilizar estos principios que en la Escritura primero surgieron. La esencia de lo que es nuestro Dios ha permitido que las profecías bíblicas, cuando se lo enunciaron y se les llegaron a cumplir, tengan también estos principios. Es decir, las profecías tienen que, para mostrarse que son verídicas, tienen que basarse en la ciencia. 2, en los datos que se ajusten a la verdad de los hechos. Y tercero, las evidencias. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, y esto es muy importante que todos nosotros lo podamos entender, comprender y aplicar. La Biblia muestra de una manera muy hermosa que en el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, los acontecimientos actuales, que no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, todo este asunto de la pandemia está bajo el control de Dios. Y el mensaje que quiere decir Dios en esta pandemia tiene que ser manifestado a través de la iglesia en el cumplimiento de su rol profético. Y esto es muy importante. Ahora, muy bien, la Biblia también nos muestra en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, con el fin de que se produzca una transformación, un cambio, para que el creyente esté preparado para toda buena obra. Por lo tanto, nosotros como iglesia, que creemos en Dios y la revelación de su palabra, tenemos que entender que esta Biblia, la palabra de Dios, se ajusta a lo que la ciencia exige para que se registre como algo que es evidente. Pero también tengo que decir una cosa, que las profecías bíblicas en la Escritura tienen dos características. La primera, muestran que se indica el evento que va a suceder. Repito, una de las características de la profecía es que se anuncia el evento que va a suceder. Otro muestran profecías que no solamente indican el evento,
sino también el tiempo en que va a suceder la profecía. Y también el evento y el significado espiritual que tiene esa profecía. Esto lo vamos a aplicar durante el desarrollo de este tema. Comprendamos muy bien, porque Dios está hablando en este tiempo de pandemia. Y si nosotros no percibimos la voz de Dios, nos vamos a concentrar demasiado en la crisis de este virus, en la crisis de lo que produce el efecto económico de esta pandemia. Y no vamos a percibir la voz de Dios, de lo que nos está hablando en estos tiempos. Vamos entonces a abrir la Escritura y analizar algunos textos bíblicos, ¿sí? Juan capítulo 12, los versículos del 12 al 16. Y vamos a describir lo que fue la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Dice así la Escritura. Verso 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando en voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús entró en un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Todas las actividades de Jesús en el tiempo de su ministerio se basaron en lo que las profecías decían de él. Porque, por supuesto, Dios trazó un plan desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en esta semana especial. Recuerden ustedes que la entrada triunfal de Jerusalén se le ha llamado el Domingo de Ramos. La Escritura en el Salmo 118, los versículos 25 y 26, hablan de esta expresión de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Zacarías 9, el versículo 9, hablan de que iba a venir el Mesías montado sobre un burrito. Quisiera aquí detenerme para explicar algo que es muy importante. Para nosotros, los seres humanos, el pasado está allá y lo recordamos. El presente es lo que nosotros vivimos de manera cotidiana. El futuro está allá, no lo sabemos. Los seres humanos tenemos esa limitación. Pero Dios, que está sobre todos nosotros, el pasado, el presente y el futuro está todo a la vez. Dios lo mira en un solo vistazo, por así decirlo. Por eso, ante los ojos de Dios, la profecía es muy real y presente. Para nosotros, el futuro es incierto. Para Dios, no. Para Dios, el futuro es historia. Dado que los acontecimientos que van a suceder en esa semana mayor de la Semana Santa y que vamos a utilizar para explicar por qué nosotros como Iglesia El Batán en este tiempo de pandemia debemos captar el mensaje del Señor que nos está diciendo para que empecemos a desarrollar una transformación. La transformación es nuestra responsabilidad individual para cada uno de nosotros. Si nosotros como creyentes no le vamos a entender esto, entonces estaríamos, como quien dice, desperdiciando el tiempo. Mis hermanos queridos, no podemos desperdiciar el tiempo. ¿Qué debemos hacer en este tiempo de pandemia? Vamos a escuchar la voz de Dios. Muy bien, el siguiente punto va a ser el siguiente. Con la muerte de el Señor Jesucristo y su resurrección, la vida surgió de nuevo. Con la muerte de Jesús y su resurrección,
la vida surgió de nuevo. Vamos a Juan, el capítulo 12, los versículos del 20 al 24. Analicemos. Recuerden que estamos hablando como el tema central la transformación y el concepto de la profecía. Dice el versículo 20: entre los que habían subido a adorar a la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hasta aquí el texto. La vida de Jesús siempre causará impacto. No importa la condición del ser humano. Aquí vemos a unos extranjeros que se acercan donde los discípulos y le dicen: queremos ver a Jesús. ¿Qué tenía Jesús que llamaba la atención? No era su parte física, era el mensaje que él decía que le respaldaba su vida. Quiero repetir esto. ¿Qué tenía de especial Jesús? Era el mensaje que él daba y le respaldaba su vida. Eso siempre llamará la atención. El tipo de mensaje y la vida que respalda a ese mensaje. Eso va a impactar. Por eso nosotros en este tiempo de pandemia, como cristianos, conocedores de Jesucristo, tenemos que saber dar el mensaje apropiado, correcto, y que nuestra vida respalde ese mensaje. Esto es muy importante. Jesús siempre brilla y brillará, porque Jesucristo, el enviado del Padre, transformó el mundo antes de Cristo y después de Cristo, como todos nosotros le conocemos. Es interesante que la respuesta de Jesús, cuando los discípulos le querían decir que hay unos griegos que quieren conocerle, él dice: ha llegado la hora en que Jesús sea glorificado, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire la respuesta de Jesús: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todos seguramente se quedaron como ahí detenidos en el tiempo, ¿verdad? Y luego dice Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, producirá mucho fruto. Dos conceptos importantes. Recuerden siempre el mensaje, la calidad del mensaje y la vida del mensajero. ¿Cómo se glorifica a una persona? Porque Jesús dice: es tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La palabra glorificado significa que es enaltecido, exaltado, aclamado, elogiado. Se entiende que una persona de alguna manera es glorificado con estos sinónimos, ¿no? Enaltecido, exaltado, aclamado, elogiado, por algo bueno que ha dicho o que ha hecho. Pero Jesús presenta un tipo de gloria que quería mostrar, y es a través del dolor. Y esto nos hace pensar a nosotros lo que debemos buscar cada uno de nosotros en el área donde nosotros estamos, en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo queremos que seamos glorificados, por así decirlo? Cuando mostremos la esencia de un estilo de vida que al mostrarse hacia la gente pueda ver que somos reales y sinceros. Qué importante es el testimonio personal en estos tiempos complicados en los cuales nosotros estamos viviendo. Cuando el grano de trigo, dice Jesús, se entierra, cuando el grano de trigo se encierra, como pasamos nosotros en la cuarentena,
la calidad del fruto se examina en esa condición. Cuando el grano de trigo entra en la tierra, se sumerge, se encierra, cuarentena, tiene que morir para que produzca fruto. Los cotiledones, como toda semilla tiene, cuando estas se mueren, se abren a la vez para generar vida. La forma como Jesús quería mostrar que la vida puede volver a surgir es que Él tenía que morir para que surja la vida. Se tiene que morir para que surja la vida. La muerte de Jesús en la cruz cumplió profecías y es lo que nos vamos a tener aquí. Miren, Jesús indica y señala que es necesario que el grano de trigo deba morir para que surja una vida nueva. Estamos entendiendo nosotros en este tiempo de cuarentena, cuando nos encerraron, analizamos el fruto que estábamos nosotros siendo. ¿Qué tipo de fruto en nuestro encierro pudimos ver que éramos? ¿Tuvimos tiempo para examinarnos? Si no analizamos el tipo de grano que somos, ¿cómo vamos a responder en medio de esta pandemia donde se requiere la evidencia de lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos están cubriendo el miedo, el temor por todas las cosas que nos está pasando. La iglesia tiene que surgir en nueva vida para que la gente examine, mire evidencias nuestras de que en Cristo Jesús nosotros sí podemos generar transformaciones. Surge una pregunta: ¿para qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué Jesús murió en la cruz? Y a veces lo vemos de una manera muy ligera, la muerte de Jesús en la cruz. Pero examinemos la profecía de Daniel, capítulo 9, los versículos 24 y 26. Vamos a tener con cuidado porque de esto va a surgir lo que quiere decir Dios en este tiempo de pandemia. Para ello vamos a basarnos en una profecía del profeta Daniel. Dice el versículo 24: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Versículo 25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, versículo 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Quiero repetir lo que dijimos al principio. Toda profecía tiene 2 cosas importantes. Describe el evento y el principio espiritual del evento en algunos casos, y describe también el tiempo en que va a suceder. Para analizar una profecía tenemos que distinguir estos puntos. Por favor, en el material que se les envió a cada uno de ustedes, ahí tienen una gráfica que pueden observar con detenimiento. Quisiera resumir esto tratando de explicar de la mejor forma posible desde el versículo 25. Dice:
entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. En el libro de Nehemías, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, se habla que en el año 20 del rey Artajerjes se dio la orden a Nehemías para que se reconstruya los muros de Jerusalén. Desde ese orden que se dio, que fue en el año 444, pasarán, dice el texto, 7 semanas. Cada semana tiene un tiempo de 7 años, es decir, 49 semanas. Entonces, la primera parte es que en el momento en que se emitió la orden para que Nehemías construya el muro de Jerusalén, van a pasar 49 años. En ese tiempo se termina el Antiguo Testamento porque se reconstruye el muro que rodea a Jerusalén. Se termina el Antiguo Testamento. Los profetas, el último profeta Malaquías, cierra su libro. ¿Qué quiere decir esto? Que se inicia el tiempo del silencio de Dios. Una vez que esos primeros 49 años se terminan, se inicia estas 62 semanas adicionales. Y dice el texto que se iniciarán 62 semanas, es decir, 434 años pasarán hasta que venga el Mesías y pueda ser quitada su vida, pero no por sí, dice así la Escritura. Resumiendo, desde el año 444, le restamos los años. ¿Cuántos años? 476. Quiero detenerme un ratito aquí, porque el año judío es diferente al año nuestro. Un año judío tiene 360 días. Un año nuestro de Occidente, gregoriano, tiene 365.24 días. Entonces hay que hacer ese pequeño cálculo para que cuadren los valores numéricos. Pero desde el año 444 hasta la muerte del Señor Jesucristo en el año 33 después de Cristo, pasaron 69 semanas. Y se cumplió de manera exacta. Entonces aquí vemos una cosa interesante. La profecía se cumplió en el tiempo, pero también tenía que verificarse que el evento, ¿qué tenía que cumplirse en el evento? ¿Qué tenía que cumplirse en el evento? El versículo 24 dice lo siguiente, y le voy a repetir muy despacio con el fin de que se ayude en la interpretación de Carmita. Dice así, que en ese tiempo será el fin de las transgresiones y de los pecados. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Hay 6 principios espirituales que tenían que cumplirse en las 70 semanas. 6 principios espirituales que tenían que cumplirse. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y murió en la cruz, 3 de ellos se cumplieron y faltan por cumplirse 3. El panorama general, por lo tanto, de la profecía de Daniel 9 sería el siguiente. 444 años antes de Cristo se promulga el edicto. Pasan 69 semanas hasta la muerte del Señor Jesucristo y falta por cumplirse 1 semana. Ahí se detiene el tiempo. En la gráfica que les envié se puede ver de mejor manera esta ilustración que yo estoy diciendo. Se termina ahí como si se detuviera el reloj de Israel, porque recién en el tiempo de Jesús surge el concepto de la iglesia, el tiempo de los gentiles, que ha pasado ya más de 2000 años. Falta por cumplirse la semana 70.
falta por cumplirse la semana 70. ¿Cuáles son los elementos de la profecía que están indicándose para que se vaya a cumplir o se dé inicio a la semana 70? Es lo que vamos nosotros a analizar. Pero hasta la semana 69, los 3 primeros propósitos se cumplieron en Jesús en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto del pecado con la obra redentora de Jesucristo se llegó a cumplir. El cuerpo del pecado fue destruido, se puso fin al pecado. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, el pecado hubiera sido siempre el que tenía control de toda la raza humana. Con la muerte de Jesucristo se puso fin al pecado. Y si usted y yo creemos en Jesucristo, podemos nosotros decir no al pecado. Esto es muy importante que se lo pueda entender. Podemos decir no al pecado, porque Él pagó nuestra culpa. El Señor lo pagó en la cruz. Somos justificados ante el Padre y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, esto es una especie de un velo que se abrió y que nosotros como creyentes y como iglesia, columna y fundamento de la verdad, debemos entender claramente este punto. Por medio de la obra redentora de Jesús, nosotros como cristianos en el tiempo actual podemos decir no al pecado. El pecado ya no nos puede esclavizar, podemos ser liberados del pecado. Es la obra redentora maravillosa que hizo el Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí viene la pregunta siguiente. ¿Qué efecto tomó la obra de Jesucristo en nuestras vidas? Vamos por favor al libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 25. Dice el versículo 25, el que se apega su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Estamos nosotros en este tiempo. Analicemos la situación actual, por favor. Nosotros escuchamos las noticias, infectados, la siguiente ola que viene en los países de Europa, y todos estamos con cierto recelo y temor. Todos estamos conscientes de que no ha habido país en el mundo que ha manejado esta pandemia con éxito. Todos somos conscientes. Y que no se ha resuelto el problema. Todos esperamos las vacunas, pero parece que va a pasar un buen tiempo para ello, pese al adelanto tecnológico que estamos viviendo en el tiempo actual. Todos de alguna manera estamos un poco preocupados por la segunda ola que se está viniendo de infecciones en nuestro mundo. Todos nosotros estamos asustados, y más aún con la incertidumbre de que puede haber una recesión económica mundial. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? ¿Hay algo en la iglesia que nos dé luces para caminar en esta dirección? ¿Qué podemos realmente hacer nosotros? ¿Hay revelación bíblica que se nos está diciendo algo al respecto? El versículo 25 del libro de Juan nos indica claramente lo que debemos hacer. Si nos alineamos a este sistema de mundo que nos está empujando, vamos a perderlo todo. Vamos a perderlo todo. Si nos dejamos llevar del miedo, de la codicia, de lo que sea, vamos a perderlo todo. Nos hemos encadenado a este virus del COVID-19 por miedo y temor y por la recesión económica que al parecer se viene. No percibimos lo que Dios nos está diciendo a través de sus mensajes de la Escritura. Si nosotros somos cristianos, para nosotros ya no hay ninguna condenación. Ya el infierno no va a ser nuestra última morada. Para el creyente, el infierno no es su última morada. Eso debemos entenderlo muy bien. Tenemos resuelto nuestra vida a través de la obra redentora de Jesús. El infierno no va a ser nuestra última morada. ¿Qué implica esto? Entonces, este sistema de mundo que nos está queriendo
ahogar, debemos considerar lo que es basura. Porque la gracia de Dios nos permite mantener la certeza de que tenemos vida eterna. Debemos desarrollar hábitos de santidad para prepararnos a la ola que viene en estos tiempos finales. Debemos prepararnos. Querida iglesia, permítame decirles con toda fuerza de mi corazón. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es verdad que nosotros podemos pecar. Cada uno de nosotros podemos tener un desliz de alguna manera. Pero el texto me dice que no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios está en mí. Si la simiente de Dios está en mí, por lo tanto, yo no puedo practicar el pecado. Y si yo no puedo practicar el pecado porque la simiente de Dios está en mí, entonces la santidad se convierte en algo real, en algo real. Y en medio de esta ola de desinformación que se nos está viviendo, en medio de las circunstancias en que estamos nosotros viviendo, creo que la iglesia de Jesucristo tiene que mostrar al mundo entero que la santidad sí es posible ser mostrada. Sí es posible ser mostrada. La simiente de Dios permanece en nosotros. Ahora, muy bien, aquí viene la parte fuerte para ir terminando. Estamos como preparándonos para la última semana del libro de Daniel. Estamos preparando, ¿está así las circunstancias? Iglesia amada, iglesia querida. Daniel 9:27 dice: y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Pero Juan, el capítulo 12, el versículo 26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirve, mi Padre le honrará. Iglesia amada, ¿qué estamos escuchando en los tiempos actuales? ¿Qué noticias se nos están viniendo? El Papa Francisco, que por medio de su encíclica Fratelli Tutti, apunta a la necesidad de un nuevo orden mundial y se está alineando a la agenda globalista. Los movimientos globalistas apuntan ¿a qué? A que el aborto se constituya en una ley en todas las naciones. Los derechos del grupo LGBT se manifiesten bajo la ley. Que haya naciones sin fronteras, una migración sin control y la búsqueda de una fraternidad mundial. Esto realmente nos debe a nosotros como iglesia alegrar por una parte, pero preocuparnos por otra. Alegrarnos porque estamos por iniciar posiblemente la última semana de la profecía de Daniel. Y preocuparnos por la gente que no entiende y que necesita el mensaje de salvación. Quiero terminar diciendo 5 puntos importantes que se están dando a través de estas declaraciones que los líderes mundiales, muchos de ellos presidentes de las naciones, han felicitado al Papa Francisco por esta encíclica. Pero muchos sacerdotes han protestado por estas declaraciones. Estos 5 puntos son importantes que analicemos nosotros como iglesia. Primer punto, se pide que haya una inmigración libre y sin control y que desaparezcan las fronteras. En el concepto general, esto están pidiendo. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? La Biblia dice que Dios fue específico en definir las fronteras de los pueblos. Uno puede ver claramente en toda la distribución de las tierras de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, cada uno con sus fronteras.
cada uno con sus fronteras. 2, pérdidas de las identidades diferenciadas. Miren, pérdidas de las identidades diferenciadas. Pero, ¿qué dice esta encíclica? Que todos somos iguales, no importa la raza, no importa nada. Con palabras bonitas es verdad, pero hay que medir el principio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos iguales en valor ante los ojos de Dios? Sí, no hay razas ante los ojos de Dios, de ninguna manera, no hay razas. Pero somos diferentes por el diseño de Dios para cumplir el propósito de Él. No somos uniformes, somos equitativos. Es la gran diferencia. No somos uniformes, somos equitativos. Pablo era uno, Pedro era otro, Juan era otro, completamente diferente en función de su propósito. No todos somos iguales desde esa perspectiva. Iguales en valor ante los ojos de Dios, sí, sin discusión alguna. Pero nos diferenciamos por el tema del diseño, del propósito. 3, por favor, escuchen bien esto. La abolición de la propiedad privada. Pero ¿qué nos dice Dios al respecto? La parábola de los talentos, Dios dice que se le debe quitar al que no produce y dárselo al que produce más. Esa es la verdad bíblica. Se le debe quitar al que no produce. Lo que se le ha dado se le debe quitar al que no produce y se le da al que tiene más. Esa es la Escritura. 4. Esta encíclica apunta en que los gobiernos nacionales pierdan su poder. La Biblia norma las funciones que debe tener cada gobernante. Les voy a dar un ejemplo. Proverbios 29:4 dice: con justicia un gobernante estabiliza la nación. Cuando los abruma con impuestos, los destruye. Dios tiene definiciones claras para cada gobernante. Y eso es lo que nos está empujando. Esta encíclica apunta a que se tenga un gobierno mundial. Y Dios dice en su palabra que Dios destruirá al gobernante mundial, al anticristo. ¿Pueden darse cuenta? ¿Esto significa qué? ¿Qué debemos hacer en el tiempo actual? ¿Qué debemos pensar? Nos están preparando los líderes mundiales para que se inicie la semana 70. Nuestros ojos espirituales percibimos eso. ¿Qué debemos hacer? En función del versículo de Juan 12:26. Dice el texto que debemos seguir a Jesús, sirviendo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro objetivo, iglesia amada. Donde Dios le ha puesto a usted, debe servirle a Jesús. Donde Dios me ha puesto a mí, yo debo servirle a Jesús. Donde Jesús está, hay justicia y Dios se manifiesta. Y ahí yo debo estar. Por lo tanto, si Cristo está en mí, soy portador de la justicia soberana del Señor. Esa es mi responsabilidad. Más allá, notan ustedes de las alabanzas y cosas que antes había, de grandes reuniones de miles de personas. Ahora ya no hay ese tipo de alabanza por el tema de la pandemia. Pero sí, en mi lugar de trabajo debo yo hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de Él. Y si yo le sirvo a Jesús donde Él me ha puesto, mi Padre me honrará. Yo creo que es mi responsabilidad, como dijimos la semana pasada, de detener los huecos de la falta de ética de una sociedad perdida. Y eso es mi responsabilidad. Porque tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. Vamos a tener un tiempo de alabanza y luego vamos a compartir la Santa Cena y la oración. Pero estos puntos que vamos a explicar en oración tienen que quedarse en cada uno de nosotros. Hermanos queridos, alabemos a Dios en este momento. Yo quiero más de ti. Y
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti.
confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que nos quedemos, seremos transformados y arrebatados para recibirle a Jesucristo en el aire. Y se arrancará los 7 años, y a mediados de esos 7 años vendrá la gran tribulación. Mis hermanos queridos, somos responsables de dar esperanza en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Y Jesús, cumpliendo la profecía de Daniel, fue a la cruz a morir por nosotros. Y el pan indica que es el cuerpo del Señor molido por nuestros pecados. Y por lo que Él fue molido por nuestros pecados, nos justificó ante el Padre. Podemos decir no al pecado en el tiempo actual. La iglesia de Jesucristo tiene que entender este tipo de vida, que puede decir no al pecado y experimentar la santidad. Eso nos recuerda el cuerpo de Jesús molido en la cruz. Y la copa con vino, su sangre preciosa que pudo matar el pecado en su carne. Vamos a tomar el pan y el vino y luego terminemos en oración. Tomemos el pan. Daniel en el capítulo 9 oró al Señor para que se cumplan las profecías de los 70 años de cautiverio de Judá en Babilonia. Y después de la oración, Dios envió al ángel Gabriel para darle la indicación de las 70 semanas. Voy a terminar orando y luego voy a dar algunas indicaciones de lo que va a pasar la próxima semana. Mis hermanos queridos, vamos a unirnos en oración, ¿sí? Vamos a unirnos en oración. Y voy a utilizar la oración de Daniel, con temor y temblor, porque no somos cualquiera los que estamos en este mundo, en este tiempo. Por el poder de la gracia de Dios dado a nosotros y por andar en el Espíritu, podemos transformar. Si este mes de octubre fue el mes de la transformación, el mes de noviembre y los meses siguientes vamos a hablar de cómo iniciar esa transformación, basándonos en Deuteronomio capítulo 7 y todo lo que ahí indica respecto a los centros de desarrollo de la nación. Tenemos que iniciar la transformación. Padre, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte, como lo hemos hecho nosotros como país. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad, como nos está sucediendo en el Ecuador y en el mundo entero.
Ahora, Dios y Señor nuestro, escucha la oración y súplicas de este siervo tuyo que hacemos en este lugar, en la iglesia El Batán y en este templo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación. Mira la ciudad de nuestros países. Mira la ciudad de Quito. Mira las ciudades de nuestra nación. Mira la ciudad de Quito donde se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia, oh Jehová de los ejércitos. Señor, escúchanos. Señor, perdona el pecado de nuestra nación, de nuestros gobernantes. Perdona el pecado de la iglesia. Señor, atiéndenos y actúa, oh Dios mío, levantando una iglesia santa, una iglesia digna, una iglesia cuyos miembros tomen la decisión de transformar su lugar de trabajo por el poder del Espíritu Santo, transformando, quitando los huecos de la falta de ética que tiene nuestra nación. No tardes, oh Jehová. Tu nombre se invoca en este momento en la ciudad y en toda nuestra nación. Gracias por lo que tú vas a hacer. Muéstranos, enséñanos cómo cada miembro de la iglesia puede iniciar el proceso de transformación para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Querida y amada iglesia, el próximo fin de semana se abre ya el templo para que las personas puedan venir. El sábado a las 4 de la tarde, el domingo a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y en Huangopolo a las 9 de la mañana. Como ustedes vieron en ese video que se presentó, cada banca tiene su muestra, su señal. Por favor, vengan los que tienen que venir, no niños, no adultos mayores, ni personas que tengan problemas. Vamos a tener todo un sistema de control al ingreso, durante la instancia y a la salida. No nos olvidemos, nuestra mascarilla, nuestro visor y nuestro alcohol. Y la separación, como ustedes pueden ver en el grupo de alabanza, para mantener la distancia reglamentaria. No se van a eliminar ninguna de las actividades que se ha hecho a través de las redes sociales, utilizando la señal del internet en reuniones de los grupos pequeños a través del Zoom. Eso va a continuar. Pero más allá de todo eso, iglesia amada, usted y yo somos responsables de iniciar los cambios para prepararnos como debe ser. Y cuando se escuche la trompeta, nosotros estar listos para ir a recibir a Jesucristo en el aire. Dios les bendiga, amada iglesia. Un abrazo a cada uno de ustedes y vamos a terminar alabando al Señor. Dios les bendiga a ustedes, mis hermanos queridos. Se les ve precioso aunque tengan el tapabocas. Dios les bendiga. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás.
Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Y Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre y en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Y Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Son casi 8 meses que todo el planeta enfrenta una emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Las actividades en la Tierra se detuvieron y todas las naciones se concentraron en cubrir las necesidades básicas de millones de familias para sobrevivir. Una cuarentena inesperada dejó vacías calles, plazas, centros comerciales y templos. Un nuevo tiempo para que la iglesia se reúna más allá de los muros. Incorporamos herramientas virtuales para mantenernos conectados a través de las pantallas de celulares, tablets y computadoras. Activamos los altares familiares para recibir enseñanza de la palabra de Dios. Generamos tiempos de adoración y oración a través de las plataformas digitales. Gracias al compromiso de pastores, equipo administrativo y líderes ministeriales, semanalmente se realizó cultos en vivo streaming con intérpretes de lengua de señas, campaña por Semana Santa, Zoom cultos de oración, talleres finanzas saludables y clips financieros, talleres para parejas, talleres padres e hijos, Zoom para jóvenes y niños, estudio bíblico para todos, círculo de oro tercera edad, devocionales semanales, graduación de restauración, servicio de funerales por Zoom, entrevistas pastores, unción a los enfermos, testimonio sanidad COVID. Varios hermanos de nuestra congregación en estos 8 meses de pandemia partieron a la presencia del Señor. Abrazamos y acompañamos en su dolor a sus familias. Pero una iglesia sin muros no se detiene, porque somos una nueva sociedad para impactar con el Evangelio a la ciudad, al país, América Latina y al mundo. Cada miembro de Batán hace visibles sus convicciones denunciando la injusticia, redimiendo al perdido y ayudando al necesitado. La Iglesia Sin Muros seguirá con sus servicios digitales. Adicionalmente, el Templo en la Portugal y Eloy Alfaro en la ciudad de Quito se prepara para una reapertura de sus cultos a partir del 7 y 8 de noviembre del 2020 en los siguientes horarios. Templo Batán, sábado 7 de noviembre, 16 horas. Domingo 8 de noviembre, 8 y 11 horas. Templo Huangopolo, domingo 8 de noviembre, 9 horas.
Todos los cultos tendrán una hora de duración. Al llegar al templo, realice la fila en orden, mantenga el distanciamiento social. Al momento de ingresar, deberá usar el tapabocas o mascarilla. Se realizará un control de temperatura y desinfección de manos. La única entrada habilitada será el acceso principal al templo. Ahí nuestros sugieres ubicarán a cada persona en los asientos disponibles y habilitados hasta llenar el aforo establecido. Durante su permanencia, mantenga el distanciamiento de 2 metros y evite el contacto físico entre hermanos. Habrá dispensadores de alcohol en varios puntos del templo, los cuales estarán debidamente señalados. De la misma manera, al salir se mantendrá la distancia social y saldremos ordenadamente. Siga las indicaciones de los sugieres fila por fila. Por amor y cuidado a los hermanos que están dentro del grupo vulnerable, no se permitirá el acceso de niños, personas de la tercera edad y aquellos que presenten alguna sintomatología. Invitamos a estas personas a seguir nuestros servicios en las redes sociales. Una vez terminado el culto, deberá salir de las instalaciones para la desinfección del templo. Cumplamos juntos con todas las normas de bioseguridad para mantenernos seguros. El Señor Dios ha puesto su Espíritu sobre nosotros para anunciar las buenas noticias, para sanar a los afligidos, anunciar libertad a los presos. Nos eligió para consolar a todos los que están tristes, para dar una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, alabanza en vez de espíritu triste. Seremos llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Para mayor información, visita nuestra página web www.alianzaelbatán.org o visita nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Iglesia Alianza El Batán.